vamos a analizar cuál es nuestra acción, nuestra actitud ante Dios, como siervos del Altísimo, como siervos del Todopoderoso, como siervos y como iglesia de Jesucristo, Señor y Salvador, Redentor. Como iglesia y siervos de aquel ante quien debe doblar sus rodillas toda la creación, de aquellos que están en los cielos, en la tierra y de debajo de la tierra. Toda la creación debe doblar sus rodillas ante aquel al cual pertenecemos, aquel que es nuestro Dios, aquel que vive en nosotros y aquel que nos llamó para que seamos su iglesia y para que seamos sus siervos. O sea que pertenecemos a un rey, a un Dios de gloria y a un Dios de victoria. Y porque somos hijos del Dios de gloria y del Dios de victoria, somos más que vencedores y andamos siempre en victoria, porque a Él le pertenecemos. Porque nuestro Dios no es un Dios de derrota ni de decaimiento. Es un Dios que camina siempre con su mano de justicia, pero también con su mano de poder omnipotente. Y nosotros a Él le pertenecemos. Y cuando sus instrumentos, cuando su iglesia sigue sus pasos, sigue sus caminos, se manifiesta la gloria de Dios y el poder que no es nuestro, que es de Él. Y a Él le pertenece. Y todo es posible en sus manos. Todo es posible con su poder y por su poder. Aún las cosas más difíciles y aquellas que para nosotros son imposibles, para Dios nada es imposible. Y nosotros andamos y caminamos en esos senderos, en esa gloria de un Dios de victoria. Por eso un cristiano, una iglesia poderosa en Cristo Jesús, no arruga nunca ni se achica nunca, cualquiera sea la adversidad que se presente, siempre da batalla y siempre obtiene victorias porque le pertenece a un Dios de victorias. Porque si bien nosotros tenemos límites, a veces lo miramos a Dios con nuestras limitaciones. Y Dios no tiene limitaciones, porque todas las cosas han sido creadas por Él. Y todas las cosas creadas por Él están bajo su dominio. Y ese es el Dios que habita en nosotros. Ese es el Dios que vive en nosotros. Aquel que tiene dominio sobre toda la creación y por tanto puede hacer y deshacer de acuerdo a su voluntad. Porque no tiene imposibles. Dios no conoce imposible. Lo que Él hizo, modifica, cambia y deshace cuando quiere. Porque Él es ese poder siempre presente ante quien debe doblarse toda rodilla. Entonces, Marcos 9:23 dice que Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y nosotros, como iglesia de Cristo, tenemos que ser conscientes y tener esa certeza de que todo es posible porque nosotros creemos en Él. Porque nosotros somos de Él. Porque le pertenecemos a aquel para quien
todo es posible. No existe el imposible para Dios. Para nosotros sí, hay muchos imposibles, porque estamos limitados, pero Dios no tiene límite. Y tu vida está en las manos de aquel que no tiene límite y de aquel para quien todo es posible. Entonces, nosotros tenemos que elevar nuestra mirada de fe. Nosotros tenemos que confiar ciegamente en aquel que siempre nos va a conducir a la victoria. Aun cuando a veces tengamos que atravesar momentos difíciles, porque somos carne también. Y a veces la carne sufre, porque a veces hay dificultades que vencer. Hay problemas que superar. Pero esas limitaciones las tenemos nosotros. Dios es espíritu. No tiene límites. Y por ende, nosotros tenemos que confiar no en nosotros, sino en aquel que no tiene límites. Confiar ciegamente en aquel para quien todo es posible. Nada es imposible. Si vos pones tus problemas, tus dificultades en las manos de Dios, estás poniendo esos problemas y esas dificultades en aquel que pueda hacer trizas, pedazos, todas las angustias, todos los problemas y todos los obstáculos. Cuando ponemos la mirada en nosotros, estamos poniendo la mirada en aquello que puede ser vencido por las dificultades y por los problemas. Pero cuando ponemos la mirada en Jesucristo, los problemas, las enfermedades, por más graves que sean, las dificultades y los obstáculos, por más grandes que sean, están en manos de aquel que sabe hacerlo trizas, hacer pedazos, todas esas barreras que nos impiden avanzar en la vida natural y en la vida espiritual. Nuestro problema es confiar justamente, creer justamente en Él. Porque Él nos ama y su poder sobrenatural es el que nos hace superar a través de todas las situaciones y de todas las victorias que Él nos da con un mover que supera todo nuestro conocimiento. Y nosotros queremos evaluar la vida y analizar la vida en función de los conocimientos que nosotros tenemos. Yo te digo, hermano, y te invito a que camines en manos y tomado de la mano de aquel que supera todos nuestros conocimientos. Eso significa andar ciegamente, confiados por fe en Él. Vivir por fe y vivir con fe, porque Él nos quiere llenos de la plenitud de Dios. Y para ser llenos de la plenitud de Dios, tenemos que estar confiadamente tomados de Él, llenos de Él, vivir en Cristo, para que Cristo pueda obrar en nosotros. Y el que nos lleva a ese obrar permanente de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo hace su obra de milagro. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. La Trinidad mora en nosotros, pero es el Espíritu Santo el que nos utiliza para que nosotros obremos y actuemos con el poder de Dios. Somos instrumentos en las manos de Dios. Y yo creo, hermanos, estoy seguro que nosotros tenemos que dar ese salto de fe como iglesia y como siervos de Dios. Caminamos
Y trabajamos en conjunto con el Dios poderoso, porque Dios trabaja en conjunto con su herramienta, con sus instrumentos. Nosotros somos sus instrumentos. Él hace la obra utilizando instrumentos y nosotros somos instrumentos llenos del poder de Dios, llenos de la gloria de Dios, llenos del amor de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y de eso tenemos que tomar conciencia. No somos instrumentos derrotados, no somos instrumentos vencidos. Somos instrumentos en las manos del que no conoce derrota, del que aplastó la cabeza de la serpiente. Hechos 5:12 dice que y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dios puede hacer la obra poderosa de milagro, su señal, su maravilla en cada vida en forma directa o utilizando sus siervos. Utilizando siervos llenos de Dios. Utilizando siervos que sean el nexo con Dios, llenos del Espíritu Santo, para que seamos todos instrumentos útiles en sus manos. Por eso, como siervo de Dios, no tenemos que andar bajo un ritual o bajo el cumplimiento de un compromiso, sino que tenemos que andar bajo el poder glorioso de Dios a través de una fe ardiente, de una confianza total, llenos del Espíritu de Dios. Para que Dios nos utilice con sus dones, con sus prodigios, para que seamos herramientas en las manos de Dios, herramientas útiles. A pesar de nuestra condición de siervos inútiles nosotros, pero cuando estamos llenos de Dios, esa utilidad se manifiesta en lo que nos llena, en el poder de Él. Nosotros como iglesia, cada uno de nosotros como siervos de Dios, las personas adultas, las personas jóvenes, todos, aprender a caminar con el fuego de Dios, bajo el fuego de Dios, bajo la presencia del Espíritu de Dios. Aprender a caminar llenos de Dios, a sentir el gozo con el compromiso, con la confianza y con la lealtad a Dios, a sentirse gozosos y llenos de Él. Entonces, nosotros tenemos que ser unánimes en eso. Eso es ser unánime. Caminar todos detrás de ese mismo compromiso. Caminar y andar todos detrás de la misma fe. Caminar todos llenos del mismo espíritu. Porque todos somos distintos. Humanamente, como personas somos distintos, pero lo que nos debe llenar es aquello que nos debe hacer unánimes. Y lo que nos debe hacer unánime no es lo que somos nosotros, sino lo que nos llena a nosotros. Lo que nos debe hacer unánime es esa vocación por el compromiso, esa vocación valiente, ese servicio desinteresado a Dios que nos dio todo, que nos prometió la vida eterna. Nos prometió y la va a cumplir porque lo que Él promete lo cumple. Ese Dios que está siempre, ese Dios fiel. Vos no sabés, hermano, de las cosas que te protege cada instante, cada momento de tu vida. Seríamos un fracaso permanente si no estuviese la mano de Dios orientando nuestras decisiones, abriéndonos puertas y ayudándonos y regalándonos
de todo aquello necesario para el sustento y para la vida. En las manos de Dios estamos seguros. Y tenemos que caminar como hombres y como mujeres, las que son mujeres, también seguras. En la mano del Todopoderoso. Y no pretender que cada hermano piense lo mismo que nosotros, sino que cada hermano tenga el mismo llenamiento que tenemos nosotros. Que eso es lo que nos hace unánime, lo que nos llena, lo que nos lleva a vida, lo que nos hace entrar en comunión con Dios. El fervor por la causa de Cristo. Y que dice el libro de Hechos, que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo porque estaban todos unánimes. Y sí, estaban unánimes, no porque pensaban igual. Estaban unánimes porque tenían el mismo espíritu que los llenaba. El mismo fervor, la misma confianza en ese Dios. Estaban unánimes porque habían asumido el compromiso de servir al Dios de la gloria con alegría, venciendo luchas, venciendo dificultades, aún a pesar de que en muchos casos, como Pablo, debieron soportar cárcel. Yo estoy preso, decía Pablo, pero de la palabra no. Y él se gozaba con eso. Le interesaba a Dios y su obra. Le interesaba cuánto lo podría utilizar Dios, más lo que él pudiera sentir. Entonces allí te convertís en un instrumento lleno de Dios. Cuando vos podés, cuando vos te das cuenta que no podés, que tenés límite, que te forjás vos mismo las propias rejas que te encadenan espiritualmente, quizá con tu orgullo, con tu ego. Esas cosas que no tenemos rejas físicas como las tuvo Pablo, pero a veces las tenemos espirituales. Nos dejamos llevar por nuestro sentir. Y ese sentir no tiene que estar prisionero, sino que tiene que estar elevado en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo llena tu espíritu. Hemos sido llamados como iglesia, no solo para congregarlos, no solo para venir a rendirle culto a Dios, sino para que nuestro espíritu se una al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios que mora en nosotros prevalezca sobre nuestro espíritu. Y hay un solo instrumento. Hay un solo instrumento que puede obrar ese llenamiento. Hay un solo instrumento que te permite elevarte, comprometerte, que te permite confiar y que te permite vivir en Cristo. Un solo instrumento. Ese instrumento es la cruz. Cuando vos naces a una nueva vida, esa vida en el Espíritu significa que el Espíritu Santo gobierna tu espíritu. Porque el Espíritu Santo no vino a nosotros para gobernar la carne, para morar en la carne, para cambiar la carne.
El Espíritu Santo no trata con la carne, trata con el Espíritu. Con el Espíritu del hombre, y cuando se une el Espíritu del hombre con el Espíritu de Dios y se le da cauce, ese nuevo ser que ha nacido en Cristo es el que va impartiendo la nueva vida a la carne. Pero tiene que haber una nueva vida. Porque es imposible pertenecer a Cristo, imposible que la iglesia pertenezca a Cristo si no nace a una nueva vida. Y ese nacimiento significa que el Espíritu Santo venga a nosotros a unirse con nuestro espíritu y andemos todos bajo la ley del Espíritu y no de la carne. Y la ley del Espíritu es gozo. La ley del Espíritu es libertad. La ley del Espíritu es vida. La ley del Espíritu es alegría. La ley del Espíritu es poder. La ley del Espíritu es maravilla. La ley del Espíritu son señales. La ley del Espíritu es milagros. Porque se le da causa al Espíritu Santo que un día vino a morar en nosotros. El problema es cuando el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y el viejo hombre, el orgullo, nuestro pensamiento natural y nuestra voluntad ahogan al nuevo hombre que quiso nacer. Y entonces no puede aflorar todo ese poder de Dios. Pero no porque Dios no quiera, porque Dios quiere que le des cabida. Dios quiere que le des cauce. Dios quiere que le permitas gobernar más tu vida. Pero vos quieres seguir gobernando tu vida. Y Dios no puede utilizarte como Él quiere utilizarte. A cada uno de nosotros individualmente. Y a la iglesia de Cristo como cuerpo. No la puede utilizar cuando no predomina el Espíritu que vino a morar en nosotros. No puede utilizarnos cuando mora en nosotros. Y gobierna en nuestras vidas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, nuestra manera de querer y de pretender, porque eso pertenece al viejo hombre, a la vieja naturaleza que ya murió. Hay un nuevo ser que debió haber nacido y que debió crecer. Y eso te lo da cuando el Espíritu Santo unido a nuestro espíritu forja una nueva vida que gobierna nuestro ser. Y la vieja vida murió. Allí se comienza a vivir. Allí se comienza a vivir la victoria en Cristo. Allí se comienza a vivir la gloria en Cristo, el gozo en Cristo. Allí se hacen trizas tu egocentrismo, tu timidez, se hace triza tus limitaciones, se hace triza tus complejos. Nació un nuevo ser. Se hacen trizas las ataduras viejas que tenés, porque tenés un carácter muy explosivo o muy quedado, lo que sea. Esas cosas de la carne que te atan y que te impiden crecer y forjar a un siervo o una sierva de Dios grande, poderosa en Él, en Cristo, a una iglesia que camina triunfante. Acordate, hermano, que has nacido de nuevo en Cristo.
y que le perteneces a Él. Acordate que Él es el Rey de tu vida. Acordate que tenés que confiar en Él y tenés que vivir en Él. Acordate que no estás para andar derrotado y vencido. Dios te ha llamado para que seas victorioso. Dios te ha llamado para que triunfes siempre en su nombre. Porque nosotros hemos tenido dos nacimientos. El primer nacimiento, nuestro nacimiento físico. Ahí hemos nacido a la carne. En la carne. Pero el segundo nacimiento es el nacimiento en el Espíritu. Cuando lo conocimos a Cristo. Y donde comenzó a forjarse el nuevo hombre, el nuevo ser. Eso significa que el Espíritu Santo nos vivificó, nos trajo vida. Antes estábamos muertos, espiritualmente alejados de Dios, pero el que nos trajo vida, el que nos vivificó, es el Espíritu Santo. Y eso es cuando andamos por fe en Cristo, cuando cambiamos por fe en Cristo, cuando dejamos de pensar en nosotros por la fe en Cristo Jesús. Romanos 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El primer nacimiento estaba sujeto, cuando nacimos físicamente, estaba sujeto a la ley del pecado y de la muerte. El nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos transporta a otra ley que debe reinar en nuestras vidas. Cuando nosotros andamos según la vieja ley, andamos según la carne. Y la nueva ley en la cual tenemos que andar es la ley del Espíritu de vida. Es la ley de victoria. Es la ley de no pensar en las cosas que nos aquejan, sino para solucionarlas, tomado de la mano de Cristo. Es la ley de luchar para ganar y triunfar. Es la ley para ser felices y gozar de la vida, aunque haya que superar infinidades de obstáculos. Ahora en los peores de los momentos, cuando estamos en la nueva vida, el gozo permanece en nosotros porque es nueva vida en nosotros. Entonces, hay dos leyes, una nos lleva al espíritu y otra nos lleva a la carne, y otra nos lleva al ego, y otra nos lleva al orgullo. ¿Cuál prevalece en ti? ¿Cuál de las dos leyes prevalece en ti? Eso explica por qué a veces no sentís el gozo de Dios. Y eso explica por qué tenés que analizar y cambiar el rumbo para ser instrumentos bajo la ley de Dios, confiando en Él y no en vos. Nosotros, por nosotros mismos, no somos nada. En Él somos todo. Pero es preciso que tengamos conciencia de que solamente somos todo cuando estamos en Él. Y estando en Él, nos sentimos invencibles. Porque nada ni nadie nos puede tocar. Porque somos invencibles en Cristo Jesús. Porque Él venció hasta la muerte.
Lógicamente, ustedes dirán, bueno, pero es que la carne es fuerte. Yo quiero vivir esa nueva ley, esa ley de la nueva vida en Cristo, pero mis complejos me lo impiden, mi timidez me lo impiden, mis aflicciones me lo impiden, mi enfermedad me lo impide, eh, mi tristeza me lo impide. Pero yo quiero otra cosa. Tengo muchos impedimentos. Y sí, la vida cristiana es una lucha entre las dos leyes, la ley del espíritu y la ley de la carne. El tema no es que haya luchas. Es normal que haya luchas, porque nosotros no somos espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Es normal que haya lucha. El tema es quién es el que logra la victoria. ¿A quién le estás permitiendo la victoria? ¿A quién le estás dando lugar ese triunfo? ¿A tu carne o al Espíritu de Dios? Y el Señor te dice, mira, si vos querés vivir victorioso, yo estoy siempre listo. Yo estoy siempre preparado a darte la victoria. Y yo quiero darte la victoria, pero es preciso que vos me des lugar. Yo vine a morar a tu espíritu, pero ahí me tenés aprisionado. Seguís manejando tu vida vos. Y quiero manejarla yo. Me uní a tu espíritu para que esa nueva vida que nació en ti maneje tu vida. Entonces, la vida cristiana no consiste solo en orar, en leer la Biblia. Orar y leer la Biblia no mejora en nada nuestro ser si no le permitimos y no le damos el lugar que quiere tener en nosotros el Espíritu de Dios. Entonces, por eso siempre decimos, no es una religiosidad. Por eso nosotros no nos definimos ni como católicos, ni como evangélicos, ni como... Nosotros somos cristianos y queremos ser llenos del Espíritu Santo y queremos vivir conforme a la nueva vida y conforme a la nueva ley en el Espíritu y queremos ser llenos del poder de Dios. Y queremos que Dios nos utilice como utilizaba a los apóstoles para que con nuestras manos pudiera hacer milagros, prodigios, señales. Queremos una iglesia poderosa en Cristo Jesús, pero para eso tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esa es la vida cristiana, no pertenecer a una denominación. La vida cristiana es pertenecer a Cristo, dándole el lugar a la ley del Espíritu antes que a la ley de la carne. Eso es comunión con Dios. Porque la comunión con Dios no se logra uniendo nuestra carne, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos uniéndolo con Dios. No, sino uniendo nuestro espíritu con Dios. A través del Espíritu Santo. Y nuestro espíritu, lleno del Espíritu de Dios, comienza a conducir nuestra manera de pensar. No quiere decir que hay que anular la carne, sino que la parte de nuestra alma, de nuestro ser, tiene que estar guiados por la nueva vida. No anular nuestros sentimientos, sino
guiados por ese nuevo espíritu que ha venido a morar a nosotros, que se ha formado cuando se unió el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Que nuestra manera de pensar sea guiada por Dios. Que nuestra voluntad sea conducida por esa nueva vida. Entonces, allí Dios utiliza todo tu ser, tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de anhelar, de desear, todo tu ser, para que seas lleno de la plenitud de Dios. Es muy fácil venir a la iglesia. Y yo diría, y es fácil abrir la Biblia y ponerse a leer la Biblia de vez en cuando. O ponerse a orar. Todo el mundo sabe orar. Porque desde el momento que sabemos hablar y tener raciocinio, también sabemos orar. Pero la dificultad radica y estriba cuando en nosotros tiene que gobernar el nuevo espíritu que se formó de la unión entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Allí es donde le metemos la cárcel, le metemos los barrotes y seguimos gobernando nosotros. Y Dios dice, el Señor dice, ay, pero saca esa cárcel, saca esos barrotes. Porque quiero levantarte poderosamente. Porque quiero que de las manos de la iglesia de Cristo haya prodigios, haya milagros, haya vida. Y lo único que hace falta y que es necesario que opere en nosotros la cruz del viejo hombre, matando a la vieja naturaleza y dando lugar a la nueva vida en Cristo. Porque Cristo también debió pasar por la cruz para dar victoria sobre la muerte y vivir como Cristo resucitado. También nosotros tenemos que crucificar nuestra vieja naturaleza y vivir conforme a Jesús. Y no hay otro mecanismo, no hay otro instrumento. Podés ir a una iglesia católica, podés ir a una iglesia evangélica, podés ir a la iglesia Divina Trinidad, podés ir a cualquier iglesia de cualquier lado. Pero si la cruz no opera en tu vida, seguís viviendo de acuerdo a la vieja naturaleza. Aunque vayas todos los días a la iglesia. Entonces, dice que estaban unánimes. Únicamente la unión y la comunión es a través del Espíritu y a través del Señor. Es la única forma posible, la unanimidad. A veces a mí me suelen decir, y bueno, pero que nosotros estamos desunidos y no tenemos por qué estar unidos. Y ustedes me miran como diciendo, ¿cómo que no tenemos que estar unidos? No. Por lazos humanos, no necesariamente. Nuestra unión es a través del Espíritu. Si no andamos en el mismo Espíritu, no vamos a estar unidos. No vamos a estar unánimes. Porque justamente lo que produce divisiones, lo que produce separaciones entre los hombres, es la carne, es la manera de pensar. Pero cuando vivimos bajo la ley de un nuevo Espíritu, vivimos unánimes. Entonces, esa unión solo es posible estando todos en Cristo. Solo es posible. Y para estar en Cristo, tiene que haber operado la cruz sobre el viejo hombre, sobre la vieja naturaleza. El que nos une es Cristo. El que nos une es el mismo Espíritu. Como humanos, como personas. Cada uno tiene su manera de pensar, su manera de vivir, su formación, su vida. Pero lo que nos une en un profundo amor,
aunque seamos distintos, es el Espíritu que mora en nosotros y que se unió a nuestro espíritu y nos hace caminar bajo esa nueva ley, ley de vida, en Cristo Jesús. Entonces, en el mundo actual, a la iglesia le hace falta vivir en Cristo. Porque creyentes externos, creyentes de una vida exterior aparentemente cristiana, estamos llenos. Pero ¿cuántos habrá que caminan en base a esa nueva vida, postergando su ego, postergando sus cosas? Porque privilegia solamente la vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos habrá? Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Es así. El que cree va a ser salvo, y el que no crea va a ser condenado. Y esa es la misión que tenemos como iglesia. Predicar a todo el mundo el evangelio. A veces hay quienes cuestionan qué hacemos como iglesia ante las necesidades que hay en estos tiempos, en este momento, en esta época, en el mundo. Y en la Argentina. Y hacemos lo que tenemos que hacer. Predicar el evangelio. Unirnos como cuerpo, y un cuerpo que camina poderoso en Cristo como herramienta útil en las manos de Dios para hacer conocer aquello para lo cual hemos sido llamados, predicar el evangelio de Cristo. Nosotros no hemos sido llamados para asistir económicamente a nadie, para hacer merendero. Hay otra gente llamada para eso. Es más, el gobierno tiene que hacer eso. De los postergados ocuparse. Nosotros no podemos suplir como iglesia lo que no hace el gobierno. Nosotros somos iglesia de Jesús y tenemos bien clara nuestra misión. Y nuestra misión es predicar el evangelio. Que nos escuchen y que abran el oído y abran la mente y abran el corazón es otra cosa. Pero si de la iglesia pretendes otra cosa, no existe otro mandato que ese: hacer conocer la palabra de Dios, la verdad de Dios, predicando el evangelio a toda criatura. Y la iglesia debería levantarse llena de ese poder de Dios, llena del Espíritu Santo, para que entre pocos o entre muchos proclamemos en todo lugar la victoria de Jesús. Muchas veces las iglesias, para captar gente, cumplen objetivos para los cuales no ha sido llamado. Nosotros tenemos en claro que nuestra misión, nuestro objetivo, nuestro beneficio a la comunidad que podemos dar y que podemos brindar es organizarnos para predicar cada vez más y mejor como iglesia el evangelio de Cristo. Para llevar no solo una sana vida actual, sino para llevar conocimiento de una interminable vida eterna.
Lo que estamos ofreciendo como iglesia es mucho más que lo que pueda ofrecer el gobierno, mucho más que lo que puedan ofrecer aquellas ayudas materiales que podemos dar. Es muchísimo más. Es muchísimo más, porque lo que nosotros estamos ofreciendo es toda una eternidad de gloria junto a Dios. Y eso tenemos que valorarlo nosotros como iglesia. Porque estamos en ese camino del reino, para vivir esa gloria y esa vida eterna. Y tenemos que abrir nuestras posibilidades y nuestros corazones a través de la predicación para que otras almas, muchas almas, a través de prodigios y milagros, se acerquen a Dios, o en forma directa o por la palabra, se acerquen a Dios para que también ellos reciban ese beneficio que no se lo puede dar ni el propio gobierno, que es la vida eterna. Toda una eternidad. Es mucho lo que Dios nos ha llamado para hacer. Es mucho lo que Dios nos ha permitido ofrecer. Es muchísimo. Somos nosotros los que no tenemos conciencia realmente de la verdadera misión para la cual Dios nos ha llamado. No ofrecer una iglesia terrenal que ofrece regalitos para atraer a la gente, regalitos verbales o regalitos materiales, sino una iglesia que nos lleve al reino de Dios, a la vida espiritual, para vivir una eternidad en ese reino espiritual y en ese reino celestial. ¿Qué hace la iglesia de Jesucristo? Pero mira todo lo que hace. Te ofrece vida eterna, te ofrece salvación, te ofrece un reino, el reino de Dios. Mira todo lo que hace. Y vos estás mirando el pan y los peces, porque querés que te den pan y peces. Y la iglesia tiene que levantar su mirada y dar vida. Y deberíamos todos levantar nuestra mirada espiritual y proclamar vida. Y no estar tanto en el cuestionamiento de que lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que miramos, de lo que no miramos, de lo que damos, de lo que no damos. La decisión de recibir la vida eterna está en ti, hermano. Está en vos. Más bien, cállate la boca y abrí los oídos para que la palabra de Dios te haga ver que hay alguien que te está esperando amorosamente para que vivas eternamente con Él. Y no mires nuestros defectos. No mires los defectos de cada uno de los ministros, de cada uno de los siervos de Dios. No mires los defectos, porque vas a encontrar a montones. Míralo a aquel que nos llamó para ser sus instrumentos, porque Él es el que te ofrece la vida eterna. Él es el que te ofrece vida y Él es el que te ofrece el gozo en esta vida. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos que ser conscientes de que Dios nos llama a predicar el Evangelio y a imponer las manos sobre los enfermos para que sanen. Para eso
Tenemos que vivir unánimes en el Espíritu la nueva vida que Dios nos dio. Pero estamos llamados a cosas divinas porque Dios Todopoderoso quiere regalarnos la posibilidad de que le sirvamos mostrando su gloria siempre. Y nos ha llamado no para que seamos timoratos, que nos creamos poca cosa, tímidos, acomplejados, egoístas, egocéntricos, orgullosos. No, Dios nos ha llamado para que proclamemos su victoria, para que proclamemos la vida eterna, para que prediquemos esa salvación que Dios ya puso en nosotros. Y cuando nosotros estamos llenos de Él, nos sucederá lo mismo que a los apóstoles. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aunque hay doctrinas que dicen, bueno, el Espíritu, eso es para la iglesia mientras los apóstoles vivían. No es para la iglesia actual. Es la doctrina secesionista, que el Espíritu Santo cesó en su actividad después de la muerte de los apóstoles. Dios no cesa nunca de su actividad, porque Dios es Dios. Si vos le querés poner los límites humanos, Él va a romper todos los límites humanos. Él no cesa en bendecir, porque su amor no termina, porque su poder no tiene límites, porque su bondad no tiene precedentes, porque su reinado es eterno. Dios obra siempre y busca siempre hombres, mujeres que sean llenos de Él para poder ejercer ese dominio total de sus instrumentos y herramientas, para que allí donde impongamos nuestras manos, donde proclamemos su gloria y su victoria, todos reciban la sanidad, todos reciban el milagro de la conversión, todos reciban la victoria. Porque Dios nos llama a victoria, no a ser derrotados. A veces parecemos vencidos y derrotados. Dios no nos llama para eso. Dios nos llama a triunfar siempre en su nombre, claro está. Porque estando en Él, somos portadores de su autoridad, no de la nuestra, de su autoridad en nosotros. Ese es el gran compromiso para la iglesia. Bueno, tenía pensado seguir, pero se va a ir demasiado largo. Solamente quiero recordarles algo así, muy rápidamente. Muy rápidamente. Abraham, por la fe, iba a sacrificar a su hijo. Y él, por ser obediente a Dios, por cumplir con el Señor, levantó el puñal para sacrificarlo, porque Dios se lo había pedido. Y él iba a cumplir con Dios. El mismo Señor lo detuvo. Fue una prueba dura, una prueba difícil. Era su hijo, su único hijo que había tenido con Sara. Y Abraham fue el padre de la fe, porque demostró que realmente la tenía esa fe. También
quería decirles que en base a eso nosotros somos herederos de esa fe, no de una fe tibia, de esa fe poderosa que tuvo Abraham, que lo llevó incluso a levantar ese puñal, ese cuchillo sobre su propio hijo, confiando en que su Dios, hasta último momento confiando que su Dios le iba a detener esa mano, como así sucedió realmente. Y la fe no es que se recibe sentado orando, sino en acción, mostrando en acción y con confianza en Dios nuestros actos. Moisés, las aguas se convirtieron en sangre. Las plagas que Dios derramó utilizándolo para que el faraón liberara al pueblo esclavo, al pueblo de Israel que estaba esclavo. El milagro del granizo y de los rayos. Extendió la vara al cielo y cayó granizo y rayo. Era Dios en las manos poderosas. En las manos poderosas de Jesús, allí que era el Verbo manifestándose. En Moisés, la vara se convirtió en culebra. Dividió el mar rojo en dos. Golpeó la roca de Horeb e hizo brotar agua cristalina para apagar la sed de su pueblo. No vino Dios a hacer toda esa obra. No vino en persona. Utilizó su instrumento, a Moisés. Y todo eso hizo. Elías también apartó las aguas del Jordán. Sanó las aguas de Jericó. Multiplicó el aceite de la viuda. Revivió a un muchacho. Sanó a quienes habían comido guisado envenenado. Sanó la lepra de Naamán. Hizo flotar un hacha. Hizo descender fuego del cielo. Y quiero recalcarles algo de lo que dice Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, no era un ser sobrenatural, no era un ser extraordinario, no era un ser perfecto como persona, pero estaba lleno de Dios y Dios se manifestaba en él, era utilizado por Dios. Y nosotros no podemos sentirnos menos, porque somos tan humanos como lo era Elías, y tenemos que lograr que Dios nos utilice de la misma manera que lo utilizó a Elías, porque dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si Elías venció sus pasiones, ¿por qué no lo vas a poder hacer vos? Si Elías venció sus complejos, ¿por qué no lo podés hacer vos? Si Elías venció su orgullo, que sin duda lo ha de haber tenido, ¿por qué no lo podés hacer vos? Si Elías dejó de pensar en él para pensar en su Dios, ¿por qué no lo podés hacer vos? Si Elías era una persona igual que nosotros, semejante, con pasiones semejantes a las nuestras. Hermanos, no tenemos excusa para vivir en derrota. No tenemos excusas para vivir vencido. No tenemos excusas para no ser llenos de Dios. Dios quiere hacerlo, lo conocemos, sabemos que es así, conocemos la palabra, lo hemos predicado, lo hemos aprendido. Nos falta permitirle a Dios que nos rompa esos barrotes que nos detienen en esa vida espiritual llena de Él, para ser una iglesia que poderosamente se manifieste como cuerpo de Cristo, llena del Espíritu de Dios.
Dejemos de vivir derrotados y vencidos por nuestro ego, por nuestro orgullo, porque a veces nuestro orgullo y nuestro ego es el que produce las victorias en nosotros. Vivamos victoriosos en Cristo Jesús. Llenémonos del gozo de tenerlo presente a Él y de estar fervorosos y apasionados por el servicio a nuestro Dios. Amén, Señor. Que así sea.